Estuve intervenido en el hospital por un problema que aparentemente no era nada serio, ¿verdad? Pero llegué al hospital teniendo problemas. Yo consideraba, en mi mundo, consideraba que era una gastritis, pero resultó que de apendicitis pasó a ser una fuerte peritonitis y esta complicó mucho el estado de salud y bueno, tuve que ser intervenido quirúrgicamente. A los salvadoreños, como nosotros decimos, fui rajado. En ese momento en que yo sentía ese malestar en lo que uno a los salvadoreños le conoce como la boca del estómago, que es la parte céntrica de nuestro cuerpo, me suministré por una orden médica de un doctor al cual le consulté eh, cómo me sentía y qué podía hacer con mi cuerpo. Me suministré una dosis de ranitidina con diclofenac. Esta inyección lo que hizo fue totalmente calmar el dolor interno que yo sentía, pero pero no era ese el problema. Ya mi apéndice ya el área peritoneal estaba estando afectada de una manera increíble, estaba siendo perjudicial, estaba haciendo estragos. Pero estoy compartiendo mis experiencias porque quisiera que también ustedes validaran ese punto, dejándolo como una, digámoslo así, como una moraleja, ¿verdad? Eh, Me calmó muchísimo el dolor, me provocó una tranquilidad. Sin embargo, el problema no estaba en el área pues, de mi estómago, en lo que es lo que yo conocía como gastritis. Estaba siendo enfocado en el área peritoneal. Entonces, 2 dosis de diclofenac con ranitidina me suministré por una orden médica, porque pues obviamente lo que tú le dices al doctor es lo que el doctor pues valida y te da la solución, ¿verdad? Cuando yo llegué al hospital me hicieron todas las pruebas físicas para corroborar si el problema era en apéndice. Créanme, estaba muy nervioso, estaba muy tenso, no quería quedarme en el hospital, no quería estar allí y pensar en todo aquel miedo de las agujas, en todas las situaciones que tienen que ver con agujas. Yo soy una persona muy miedosa, tenía temor. Bueno, eh, ya voy a mostrar, miren, aquí hay un pequeño ejemplo, miren. Ahí se ve como que un poquito morado. Y así he estado también de otras partes de mi brazo y de mis manos. Bueno, tuve 2 catéteres en cada mano. Yo creo que los médicos se dieron gusto conmigo suministrándome inyecciones. Cada 3 horas me suministraban 3 tipos de inyecciones. Una que era antibiótico, otra que era para el dolor intenso y la otra que era dijo la doctora que iba en conjunto con el suero que me habían colocado. Esto ayudó muchísimo y cada 3 horas, aunque me estaban inyectando, el dolor no era intenso por lo de la cirugía, por lo de la peritonitis, sino que, ni del apéndice, sino que por el hecho de que internamente mi cuerpo estaba totalmente dañado. Como dijo el doctor, fue una cirugía que implicaba un riesgo serio, implicaba un riesgo en donde yo podría haber perdido la vida. Y créanme que esa parte me asustó muchísimo. Pero bueno, me he desviado un poquito del tema. Cuando me hicieron el examen físico, los doctores me golpeaban el estómago de una manera así. Me hacían una revisión, me hacían un aprete intenso, me doblaron la rodilla, me pidieron que saltara enfrente de ellos, me pidieron que me pusiera de puntitas y me dejara caer para verificar eh, los daños internos, lo que yo podría estar sufriendo en ese momento. Volviendo al tema, el doctor, después de que me hizo esa verificación, fueron 5 médicos que estuvieron en esa sala, lo recuerdo muy bien, y todos hicieron una evaluación uno a uno para verificar si era ese el problema del apéndice o era un simple dolor de estómago. Me hicieron un examen de sangre para corroborar el conteo de plaquetas, me hicieron el conteo de plaquetas para comprobar si había una alteración o estaba en un rango o en un margen estable, ¿verdad? Este examen
les dio la respuesta final que ellos esperaban y era descifrar que efectivamente el problema era apéndice. Y recuerdo muy bien a una de las doctoras a los cuales les envío un saludo muy especial, por nombre no lo recuerdo, ya que después de tanto nervio y tanta cosa que estaba pasando en ese instante, me sentí más sorbete de lo normal, me sentí todo así distorsionado de la mente por aquel temor, ¿verdad?, de someterme a una cirugía y de que en mi mente estaba aquella psicosis de decir, ya me tocó inyección. Resulta ser, amigos, que estos doctores tomaron la decisión de, así como decimos a los salvadoreños, meterme al quirófano, ¿verdad? La intervención quirúrgica fue bastante seria. Eh, me suministraron, recuerdo muy bien las palabras del anestesista, me suministraron anestesia a través de un catéter, acá intravenoso, y me suministraron una inyección fuerte en mi columna vertebral. Recuerdo muy bien que todavía estaba así como que medio cuerdo y me hicieron un doblez en la espalda y sí sentí la inyección. Eran tantos los nervios, era tanta la desesperación, el dolor creo que ya había menguado de alguna manera, pero era provocado por los nervios, era provocado por aquella sensación de pensar en las agujas, de pensar en la intervención quirúrgica. Entonces, esa técnicamente, esa me durmió toda la parte de mi abdomen, toda la parte donde iba a ser intervenido quirúrgicamente y pues poquito a poquito, solo recuerdo, compartiéndoles un poquito, solo recuerdo que me introdujeron un tubo en la boca. Yo estaba, lo repito, así como siempre se lo digo, estaba medio sorbete todavía. Ese momento fue muy tenso, muy tenso. Recuerdo muy bien que cuando ya me estaban introduciendo ese tubo, razones habrán tenido los médicos, yo inmediatamente empecé a quedarme dormido y ya no recuerdo absolutamente nada de cómo fue el proceso quirúrgico. Solo recuerdo que a las 5 de la madrugada, y digo la hora porque tuve la oportunidad, estaba en una sala de recuperación y vi un reloj enfrente, un reloj digital que marcaba las 5 de la mañana y estaba diciendo una persona por allí, ahorita estamos esperando la recuperación de este joven y del otro que vino herido de bala. No me recuerdo muy bien de otras cosas, pero esta parte quiero comentárselas muy bien. Desperté, mis manos así temblaban, empecé a sentirme, estaba así un poquito sorbete, como lo digo, ¿verdad? Estaba con los catéteres y empiezo a tocarme el pecho, empiezo a sentir un sinfín de cables, un sinfín de cables que estaban allí pegados a mi cuerpo y empiezo a tocarme la zona. Fíjense cómo es la mente de especial. Empieza mi mente como a llamar la atención a través de mis manos, a través de mi tacto, que me tocara la parte del estómago. Y empiezo a tocarme y sentí pues todos los apósitos que habían colocado y toda la zona del estómago que la sentía pues así como que muy, pero muy dañada. Tal fue el caso que empiezo a verme así las manos. Estaba oscuro el cuarto y empiezo como pude, a girar mi cabeza y vi que a un costado mío, por ejemplo, a este lado, estaba, estimados amigos, un monitor de ritmo cardíaco y que obviamente a través de todos esos cables que yo tenía estaban verificando pues obviamente mi pulso, mi ritmo cardíaco y todo lo que tiene que ver con la sístole y la diástole, ¿verdad? Eh, créanmelo que para mí fue muy interesante lo que les voy a comentar. Y créanme que se los digo con toda honestidad. Despierto, veo el monitor y yo solo escuchaba aquel sonido, ¿verdad? Que ya muchos conocen, que le hacen pip, 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 y veo toda la marcación cardíaca, ¿verdad? Toda la gráfica que verifica pues mi estado de salud, mi ritmo cardíaco. Y de repente, aunque ustedes no me lo crean,
De repente se quedó, y estoy muy consciente de decírselos, no es ningún invento, no es ninguna broma. Estoy muy consciente de decirles que de repente la máquina se quedó haciendo el sonido de desconexión, se quedó haciendo el sonido de pi, y empiezo, y yo vuelvo a ver el monitor y resulta que ya no había números, ya no había sístole ni diástole, no había control de mi sistema, no había control de mi ritmo, y yo me quedé asustado. Y dije, ¿saben qué fue lo que pensé en ese momento? Así, yo sé que todos ustedes deben de haber dicho ahorita, me morí, me morí. Y recuerdo muy bien llevar mi mano derecha a mi corazón y empiezo a tocarme, pero así de una manera preocupado. Y sentí el corazón que sí me latía, que sí me latía. Y entonces yo me volví a ver las manos así, todo desorientado. Me volví a ver las manos y estaba yo tocándome de nuevo el corazón y yo lo sentía y decía, ¿qué pasa? Estoy muerto. ¿Qué? Y sin qué ni para qué. Solo recuerdo que se asomó de nuevo, yo creo que era un enfermero de turno, se asomó y dijo, tengo un código tal, tengo un código tal, no recuerdo el número, tengo un código tal y necesito una sábana caliente para el paciente número tal. Dijo, en ese momento no recuerdo muy bien el número, porque después de que esa máquina emitió esa señal y yo toqué mi corazón para saber si estaba vivo, fíjense cómo el cuerpo reacciona, cómo el cuerpo, amigos, te dice, tócate aquí para saber si estás bien. Recuerdo que empecé a temblar, así, miren, una tembladera que me agarró súper fuerte. Hay muchos que le conocen a esa tembladera que a mí me agarró, a lo salvadoreño, ¿verdad? Como el frío de la muerte. Ese frío de la muerte, amigos, hizo que yo cerrara mis ojos nuevamente y perdiera por completo la razón, y yo ya no volví a saber si estaba vivo o estaba muerto. Ya yo me quedé así como quien dice a lo salvadoreño, ¿verdad? Eh, 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 Aceptando la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Eh, Desperté como a las 10 de la mañana, y digo las 10 de la mañana porque había un señor en ese cuarto donde ya me habían ido a dejar, que decía, ay, apenas son las 10, nunca que avance el reloj. Pero cuando yo me despierto, amigos, estaba con un dolor intenso en la espalda, estaba con una situación de depresión, estaba llorando y tenía los deseos, miren, con el debido permiso y respeto de ustedes, estaba con el deseo que estaba en la cama en una manera plana, acostadito de manera plana. Y tenía yo el deseo de que hubiera una pita que colgase desde la pared y quererme levantar porque no aguantaba estar acostado. Y créanmelo, que estaba sudando, y ese cuarto estaba muy bien ventilado. Estaba yo sudando como pollo en cacerola, mis estimados amigos. Estaba como pollo en la sartén, sudando de agalán. El cuarto estaba ventilado, pero sudando de agalán. Miren, me sentía, ya soy feo, ya soy feo. Y más ahora que miren, hasta me tocó, vamos a hacer un pequeño cambio. Miren, ya hasta me siento un poquito extraño. Fue intenso ese momento, amigos. Fue muy complicado. Recuerdo muy bien que entré en un momento de depresión, en un momento de angustia, y en mi mente estaba pensar en mi hija, en Ashley, y quería salir gritando, quería salir corriendo. Créanme lo que fue una experiencia horrible. Me dolía la garganta, tenía tantos deseos, pero tantos deseos de tomar algo helado porque la garganta la tenía bastante irritada, bastante lastimada, y yo estaba con un bote grande. El suero fueron aproximadamente 15 botes de suero los que me suministraron. 15 botes de suero. Eso sin contar los tres botes que ya me habían suministrado previo a la cirugía. Fue una experiencia totalmente horrible, totalmente tremenda. Pero gracias a Dios superamos esta prueba, y mi vida se la debo a Dios como una segunda oportunidad, y quiero pues rendirle ese agradecimiento a papá.